capítulo 17. Y Romanos capítulo 7. Libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Y Romanos capítulo 7. Amén. A medida que lo van encontrando, se ponen de pie, por favor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Tema para el día de hoy. Una novia revelada bajo el séptimo sello. Amén, Señor. Yo estoy preparando, hermano, porque el próximo año, si Dios quiere, quiero entrar a predicar lo que son los sellos, ¿cierto? Para poder saber qué terreno estamos pisando, hermano. Así es, Señor. Y saber, hermano, de que tenemos que tener todo eso claro. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces tenemos para el día de hoy una novia revelada bajo el séptimo sello. Amén. Como Amén. subtítulo, la apretura por causa del sello de Dios. Gloria a Dios. Preparados para la guerra que viene. Amén. Oh, Señor, aleluya. En realidad esa guerra ya la estamos peleando. Amén. La última Sí, batalla ya Señor. la estamos Sí, peleando. Señor, amén. Amén. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 dice así la palabra del Señor. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, Amén. que no habrá lluvia ni rocío en estos años, Aleluya. sino por mi palabra. Amén. Ponga atención. Eso significa que aquel que estaba bajo la palabra de Elías sí tenía lluvia y rocío. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Esto es algo escondido, hermano. Amén. Amén. Y amén, Señor. Y versículo 8 dice así, versículo 8 ahora. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, Aleluya. vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Aleluya. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aleluya. Amén. Elías le dijo, ponga atención, no tengas temor. Amén. Aleluya. Esas palabras son tremendas. Amén. hermano. Amén. No tengas Amén. temor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello Amén. una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Amén. y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y ahora viene una profecía, hermanos. Gloria a Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: Amén. la harina de la tinaja no escaseará, Aleluya. ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Señor. Tremenda profecía. Amén. Sí, Señor. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Gloria a Dios. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová
había dicho por Elías. Amén. Oh, Gloria a Dios. maravilloso, Padre, amén. Tremenda profecía Amén. para este tiempo. Amén. Oh, Señor. Romanos capítulo 7, versículo 2. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Romanos capítulo 7, versículo 2 dice así la palabra del Señor. Amén. Amén, Señor. Porque la mujer casada está sujeta por la ley Amén. al marido mientras éste vive. Amén. Amén, Señor. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén, Señor. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Correcto. Padre, Amén. amén, Señor. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Amén. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Amén, Amén. Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la Amén. lectura de Oh, tu palabra, Padre, Señor bendiga amado. tu palabra. Ahora te pido que tú nos reveles tu palabra, Señor Amén. amado. Amén. Oh Señor, que tú, Señor Padre, Sí, puedas Señor. unir, Señor, cada cuerda, Señor, que está Amén. floja por ahí, Gracias, Señor. Señor. Amén. Oh Señor, que podamos ser, Señor, una cadena, Señor, firme, Amén. Padre. Amén. Unidos, Señor, eslabón por eslabón, Padre Santo, Amén. donde no haya ninguna parte débil, Señor amado, Amén. donde el diablo pueda entrar, Padre. Bendice a tu novia, Señor, en este Amén, tiempo final, Señor. Padre. Amén, Oh Señor. Señor, Amén, bendícenos, Señor. Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. 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 Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén. Amén. Gracias, Aleluya. Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, primeramente aclarar, Señor. Dios los bendiga. Amén. Bueno, como dije, el tema para el día de hoy, una novia revelada bajo el séptimo sello. Así es, amén. Un sello oculto. Amén. Un sello escondido, hermano, que solamente es revelado para la novia. Así es, Señor. Amén. Hay muchos que andan diciendo por ahí que el séptimo sello no fue revelado. Bueno, para ellos, efectivo. Correcto. Para ellos no fue revelado. Amén. Así Pero es, para Señor. nosotros, la novia, Amén. su manada pequeña, Amén. el sello ha sido abierto. Amén. Gloria a Dios por siempre. Amén. Ahora, segundo tema, hermano, la apretura por causa del sello de Dios. Oh, Señor. Amén. Mi Dios. Usted sabe que la apretura, hermano, es una persecución espiritual. Así es, Padre. Amén. La apretura por causa del sello de Dios, preparados para la guerra, hermano. Que viene, la guerra que en este instante está viniendo, hermano. Amén. Así es, Es Señor. una guerra espiritual, hermano. Señor. Amén. Contra toda denominación y contra todo ismo también que hay dentro del mensaje. Así es, Señor. Amén. Señor. Ahora quiero aclarar dos puntos primeramente antes de comenzar, hermano. Nosotros, hermano, escuchamos, yo escuché, y yo sé que muchos de ustedes también escucharon, hermano, una falsa revelación, hermano, que había, hermano, en muchos ministros pentecostales. Cuando Elías, hermano, le dice a la viuda, dame a mí primero, entonces los pastores, los ministros se tomaron de eso. Bueno, trae los diezmos primero, trae las ofrendas, trae las primicias para que sean bendecidos. Y se fueron, hermano, bajo esa propaganda, hermano, económica. Así es, Señor, es verdad. Pero esto, hermano, tiene una trascendencia espiritual, hermano. Amén. Sí, Eh, Señor. Eso era una revelación incorrecta conforme a la voz del séptimo ángel. Así es, Amén. Padre. Amén. Y también quiero aclarar, hermano, que aquí cuando Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 2, lo que acabamos de leer, hermanos, amén. Cuando Pablo empieza a hablar sobre la mujer casada, está sujeta por la ley del marido, eso es verdad, hermanos. Amén. Actualmente hoy en día se está predicando dentro del mismo mensaje que el adulterio es la voluntad también permisiva de Dios. Oh, Amén. Señor. Oh, mi Y en Dios. realidad la Biblia declara, hermano, que el que está en adulterio, hermano, va camino al infierno. ¿Para qué? Amén. Es la verdad, hermano. Amén. Amén, Señor. Amén. El hermano Raja
en un mensaje, él empieza a aclarar, hermano, que es preferible que la persona quede sola, hermanos. Amén. Sirviendo a Sí, Señor. Cristo de la mejor manera, hermano. Amén. Antes de ser engañado, hermano, y decir, no, si está bien, bueno, Dios ha restaurado su vida, hermano, así que no se preocupe. No, hermano, eso es adulterio. Amén. Así Amén. es, Señor, amén. Entonces, Sí, mi bueno, Dios. mire, quiero comenzar con lo siguiente. El hermano Branham cuando habló sobre esto, hermano, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, ponga atención, el hermano Branham lo llevó a una parte espiritual, Amén. donde Sí, muy Señor. pocos pudieron verlo, Así hermano. es, Señor. Amén. Y el hermano Señor. Branham dijo, hermano creyente, hermana creyente, antiguamente nosotros teníamos otro matrimonio. Así es, Así Señor. es. Y Amén. ese matrimonio, ese antiguo amor era Satanás. Así es, Así es, Señor, Señor. amén. Amén. Así es. Wow. Satanás, nosotros estábamos adorando o en la denominación o estábamos en el mundo, pero estábamos casados con Satanás. Así Así es, es, Amén. Señor. Amén. Suena medio raro, hermano, pero es la verdad. Amén. Nosotros mientras estuvimos en delitos y en pecado, no pertenecíamos a Cristo. Es Amén. verdad, Amén. Señor, amén. Por eso aquí dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Entonces, dice el hermano Branham, cuando usted acepta a Jesucristo, entonces Satanás muere en su vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí usted espiritualmente es una viuda. Amén. Oh, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. Para nosotros poder llegar a ser la esposa del Cordero, la esposa de Cristo espiritualmente hablando, tiene que Satanás estar muerto en nuestras vidas. Amén. Sí, Padre, Amén. aleluya. Y entonces, la ley no puede obstruir nuestro matrimonio con Cristo. Amén. Porque Satanás ya está muerto para nosotros. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Así que, si en vida, ponga atención, a aquellos que están dentro de una iglesia llamada denominación o del mensaje o cualquier iglesia, hay muchos hermanos que tienen un doble matrimonio. Oh, Amén. Jesús, Amén. Padre, Amén. Satanás no ha muerto para ellos Así es, Señor, y es están en verdad. adulterio con Cristo. Aleluya, es verdad, Padre. Oh, Sí, Señor. Señor. Señor, amén, amén. ¿Por qué? Porque aman el adulterio, aman el fornicar, aman el robar, aman la idolatría y no quieren dejar nada de aquello que ellos tenían antes con Satanás. Así es, Señor. Oh, Amén. Padre, Amén. aleluya. Padre, amén. Oh, Jesús. Y están en este mensaje Así es, Señor. con esta palabra, Amén. queriendo engañar a Dios. Amén. Oh, Amén. Señor, Amén, aleluya, amén. Padre. Adúlteros espirituales Amén. Señor, amén. con este mensaje. Amén. Señor, Amén. mi Dios, háblanos, Amén. Padre, aleluya. Amén. Gloria a Amén, tu amén, nombre, Señor. Así que si en vida del marido de Satanás se uniere a otro varón, Jesucristo, Oh, así lo explica el profeta, Amén. amén, sí, Señor. será llamada adúltera. Amén. Amén. ¿Por Amén. qué? Porque ellos en el fondo aman a Dios, pero también aman su pecado. Así es, Señor, Así es, Señor. aleluya, Padre. Adúlteros espirituales. Oh, Jesucristo. Será llamada adúltera. Pero, si su marido muere, si su primer marido muere, si ahora ese pecado que lo atormentaba, Aleluya. él se inclinó ante Dios, Aleluya. pidió perdón, abrazó la cruz del Calvario Señor. y aceptó una vida en Jesucristo, entonces la Biblia dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Así Amén. es, Señor, Amén. amén. No sé si usted entiende, hermano. Sí, amén. Amén. Sí, Señor, amén. Para poder entrar en Cristo, tiene que morir Satanás en Amén. nuestras vidas. Amén. Amén. De lo Señor. contrario, Señor. somos adúlteros calentando una banca. Amén. Señor, amén. Aleluya. Oh,
en pecado, Así es. en delitos y pecados. Amén. Entonces, nacimos casados, hermanos, bajo una predestinación, pero casados. Correcto. Amén. Pero nosotros teníamos nosotros mismos, hermanos, espiritualmente hablando, desear que Satanás muriera en nuestras vidas. Así es, Señor. Amén. Amén. Señor, Amén. amén. Mi Dios. Entonces, cuando su marido muere, es libre de la ley. Aleluya. Gloria a Dios. Ya Satanás no puede tener contacto con el verdadero creyente. Amén. Oh, Amén. mi Amén. Cristo. Amén. De tal manera que si se uniere a otro marido, ahora ya no es llamada adúltera. Así es, Señor. Entonces el verdadero creyente Amén. que cree en la palabra de Dios, Amén. Satanás ya no puede gobernar su vida. Así Amén. es, Señor, amén. No puede, hermano. Gracias, Amén. Señor, amén. Gracias, Padre, aleluya. No es alguien calentando una banca. Así es, Señor. Amén. Ahora es Cristo gobernando su vida. Gloria a Amén, Dios. Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Entonces, es una guerra espiritual, ¿ves? Amén. Porque Satanás quiere permanecer vivo en su vida. Él quiere que yo seamos religiosos Así es, espirituales. Señor. Oh, mi Eso Cristo. es verdad. Ahora, Así es. ahora quiero entrar en ese tema, hermanos. Amén. Es un tema profundo, pero Gracias, Padre. toda la verdad. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a sacar la alfombra. Vamos a ver todo. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabía usted, hermano, que cuando la dueña de casa trabaja, hermano, Aleluya. entonces ella pasa la escoba por aquí, por acá, hermano, Sí. ¿cierto? Cocina, lava los platos, listo, guardó los platos y después está tan cansada que se va a acostar a descansar. Pero cuando llegan sus vacaciones, hermano, entonces ella decide hacer aseo. Amén. Entonces ella empieza a levantar estos paños, los voy a lavar, voy a sacudirlos, voy a limpiar los vidrios, Así voy a es. empezar a barrer por donde están las cosas, por aquí, por acá, y empieza a hacer un aseo profundo. Gloria a Dios. Sí, Amén. Señor, Así amén. que el Espíritu Santo haga un aseo profundo en Amén. nosotros. Sí, Señor. Gloria a Dios, así es. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Esta última semana, hermano, hemos ido tomando temas que el Espíritu Santo nos ha ido revelando, hermano. Amén. Yo estoy contento, hermano. Amén. Yo quiero decir que llamé a la hermana María Eugenia, llamé al hermano Octavio, llamé al hermano Vladimir. Amén. Bueno, con mi mamá he tenido y mi familia ha tenido contacto toda la semana, hermano. Y hemos hablado, hermano, cosas espirituales, hermano. Amén. Así es, Señor. Llamé al hermano Fernando, él dijo que iba a venir, pero él siempre me dice, cuando yo no voy, dice, es porque las pastillas que yo tomo no me es imposible de venir, me dice. El hermano Palacio, él dijo que iba a hacer lo posible en venir, pero después de la mañana me llamó diciendo que no iba a venir. Entonces, bueno, yo creo, hermano, de que Dios tiene que hacer algo con este pueblo, hermano. Amén. Amén, Dios tiene que Señor. hacer algo, hermano. Amén. Hemos visto en la última semana temas que el Espíritu Santo nos ha ido revelando. Amén. Y nos ha mostrado que la palabra es lo más importante Amén. que debemos tener en este tiempo final. Amén. Señor, amén, amén. Ahora el tema es que la palabra sola no sirve. Así es, Amén, Señor, amén. 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 Sí, mi Dios. Amén. Esto para muchos lo golpea fuerte, hermano. Amén. Yo he recibido hasta maldiciones por decir esto. Así es, Amén. amén. Pero no es algo que yo haya dicho, hermano. Amén. Les presento la cita de profeta. Y ellos me dicen, sale de aquí, diablo. ¿Qué voy a hacer yo, hermano? Si a Jesucristo les presentó. Si no me creen a mí, crean a mis obras. Pero yo así lo trataron de diablo. Amén. Señor, amén. Así que, hermano, usted no se preocupe, hermano. Amén. 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 Sí, Señor. La palabra sola no sirve. Esa palabra tiene que ser respaldada por el Espíritu Santo. Amén. Señor, amén, Porque es el Espíritu Santo quien le da vida a esa palabra en nosotros. amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces esa palabra tiene que ser respaldada por el Espíritu Santo. Amén. Y llega a ser una palabra con poder. Amén. Una
palabra que da vida. Amén. Una palabra que sana al enfermo. Amén. Una palabra que al desahuciado lo declara libre. Gloria a Dios. Una palabra que al pecador lo perdona. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y no solo perdona, lo transforma en un verdadero creyente. Gloria a Dios para siempre. Sí, Padre, amén. Gloria a Dios. Al que duda, Alaba, Padre. Dios lo llena de su verdad. Amén. Al que está durmiendo, Dios lo despierta y lo Amén. sacude. Lo pone en posición para la obra. En otras palabras, recibimos una palabra que es verdad, probada por el tiempo. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es una realidad en nosotros. Amén. Ese poder está aquí, hermano. Amén. A nosotros nos pertenece. Amén. Jesucristo lo prometió. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sí, Padre. Marcos 16, versículo 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. El profeta dijo: cada enfermedad es un demonio. Amén. Sí, Señor. Amén. Así es, Señor. Y cuando un ministro ora por un enfermo y el enfermo no sana, entonces algo raro está pasando. Amén. Así Amén. es, Señor. Amén. Amén. Señor. Aleluya. ¿No le parece a usted? Amén. Amén, Señor. Si el enfermo no sana, muchos pueden decir: bueno, es la culpa del ministro, es la culpa de la congregación. No, hermano, alguien tiene la culpa. Correcto. Amén. Señor, Amén. aleluya, Amén. mi Dios. En primer lugar, hay ministros sin el Espíritu Santo en los púlpitos. Amén. En primer lugar, hay una congregación sin el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo puede Dios, hermano, cumplir estas escrituras si no está el Espíritu Santo en medio de ellos? Amén. Oh, Padre, Amén. aleluya. Sí, Amén. Señor. Amén. La culpa no es de Dios, hermano. Amén. Señor. Dios lo prometió y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Esto es una palabra ungida, Amén. una palabra revelada. Amén. Gloria a Dios. Tomarán en las manos serpientes Amén. y si bebieren cosa mortífera. Amén. Una palabra, hermano, adulterada. Una palabra híbrida. Amén. Si bebiere algo mortífero. Amén. Usted piensa, siempre uno se va a lo literal. Sí. Si me dan un poco de veneno. Aquí no hay serpientes, hermanos. Correcto. Amén. Esto es algo espiritual. Amén. Déjeme decirle, tomarán en sus manos serpientes. Oh, hermano, cuando a usted le traigan, hermano, una doctrina errada. Así es, Señor. Esa doctrina usted lo va a querer morder, lo va a querer matar. Amén. Pero a usted no le hará daño. Amén. Porque usted está lleno del Espíritu Santo. Y Amén. si bebiere cosa mortífera, oh hermano, si alguien a usted le da un veneno para comer, el Amén. Espíritu Santo ya no es para estos tiempos. Entonces, dice la Biblia, no les hará daño. Amén. Porque usted sabe que el Espíritu Santo es para usted y para mí. Sobre los enfermos, Amén. enfermos espirituales, Amén. Amén. pondrán sus manos y ellos sanarán. Amén. Esto, hermano, esta profecía es totalmente espiritual. Amén. La gente lo ve en el lado natural, hermanos. Yo aquí no veo serpientes, hermano. Correcto. No amén. veo gente tomando veneno porque sí, ni dando veneno porque sí. Oh, Señor. Esto es algo totalmente espiritual. Amén, Señor. Pero esta es una promesa para nosotros. Amén. ¿Qué promesa, hermano? Yo y usted lo estamos viendo. Amén. Estamos viendo que hay sanidad en medio del campamento. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay un ministerio que está respaldado por la palabra y el Espíritu Santo. Nadie puede negar Amén. que Dios se ha encargado de nosotros. Así Amén. es, Señor. Y Él nos ha bendecido con su palabra revelada. Amén. Gloria a Dios. En este último tiempo, hermano. Amén. Señor, amén. Solo di la palabra. Amén. El que pide, dice la Biblia, recibe. Amén. El que busca, halla. Amén. El que golpea, se le abre. Amén. ¿Qué estamos esperando entonces?
predicando prosperidad espiritual. Gloria a Dios. Aleluya, Padre, gracias, Señor. Oh, hermano, cuando el profeta Elías, hermano, llega a escena, llega cuando el altar de Dios había sido derribado, hermano. Así es, amén. Llegó en un tiempo tremendo. Amén. Amén. Cuando el profeta Elías llegó a escena, la Biblia nos muestra que Israel había hecho alianza con el paganismo. Amén. Sí, Señor. Y la idolatría de Jezabel era una edad corrupta. Amén. Ellos simplemente estaban uniendo el sistema. Amén. Amén. Listo, aleluya. Amén. Ellos estaban uniendo la religión judía, por así decirlo. No era una religión, hermano, ellos tenían una vida. Amén. Con su Dios a su lado, ellos vieron las señales, ellos vieron cada milagro, hermano. Amén. Ellos conocían al Dios que ellos tenían. Amén. Pero cuando pasó el tiempo, hermanos, el enfriamiento espiritual hizo que el pueblo de Israel cayera en transgresión. Así Amén. es, Amén. Y eso ocurre, hermanos. Así es, Padre, amén. Amén. Sí, Señor. Eso ocurre. Así ¿Sabe es, usted que Señor. cuando comenzaron los luteranos, ellos comenzaron llenos del Espíritu, hermanos? Así es. Nadie los pudo detener, nadie los pudo acallar. Los llevaban a la hoguera, allá iban cantando alabanza, hermano. Amén. Ellos nos hacían problemas, hermano. Señor. Cuando Amén. llegó Juan Wesley, oh, el Espíritu Santo los empezó a moldear. Y ellos fueron llenos del poder de Dios Amén. también. No Amén. tenían temor de predicar sin santidad, nadie verá a Dios. Amén. Amén. Pero los luteranos habían muerto. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo, pasaron los años y entraron en alianza. Amén. Así es, Padre, amén. Y después pasó lo mismo con Juan Wesley, Amén. pasó lo mismo con los pentecostales Amén. y ahora está ocurriendo con los del mensaje. Amén. Señor, Amén. 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 ¿Por qué? Porque la doctrina de Jezabel, el espíritu de Jezabel se ha introducido. Amén. Oh, mi Cristo, Amén. aleluya, Padre. Amén. Ahora mire, pongan atención, hermano. Jezabel era una princesa fenicia, hija del rey Etbaal, Amén. rey de los sidonios. Esto sale en Primera de Reyes. Amén. Amén. Entonces, Elías, usted sabe que el profeta dice que él tenía aproximadamente 75 años cuando fue a predicar a Israel. Eso significa que cuando estaba ocurriendo esto, hermano, este casamiento con Acab, hermano, Elías estaba todo esto mirándolo, observándolo. Amén. Señor, amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Entonces, Jezabel se casó con Acab, el rey de Israel, por razones evidentemente políticas, pues ambos reinos se necesitaban Así es, Señor. y se complementaban el uno con el otro, Oh, mi Dios, amén. tanto en el aspecto económico como militar. Oh, Dios. Así es, amén. Amén. Igual que sus padres, Jezabel, ella es solo una seguidora de Baal Así es, y amén. de la diosa Astarte, Acera, la diosa Acera, la cual es Astarte. Y ella era una sacerdotisa, hermano, de aquellos dioses. Ahora Acab, un rey de Israel, se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los fenicios, y dio culto, ponga atención, Acab dio culto y adoró a Baal. Así es, Señor. Amén. 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 Esto sale en Primera de Reyes, capítulo 16. Amén. Levantó un altar a Baal en el templo que construyó él en Samaria. Hizo también Acab una imagen de la diosa Acera. Ahora, la Biblia dice, no hubo nadie que se vendiera como Acab. Oh, Dios. Él se vendió, hermanos. Amén. Él vendió su primogenitura Amén. Oh, Amén. Señor, aleluya. para hacer lo que Dios reprueba. Oh, Dios. Incitado por su mujer Jezabel, actuó del modo más abominable, siguiendo a los ídolos, procediendo en todo. Ponga atención, estoy leyendo lo que dice Primera de Reyes, capítulo Amén. 21. Amén. Amén. Siguiendo los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a los que Jehová
había expulsado Así es, Señor. frente a los israelitas. Ahora póngame atención. ¿Cuál es el tema aquí, hermanos? El tema central es que en Israel había un solo Dios. Amén. Así es, Y Señor. cuando Acab se casó con Jezabel, entonces comenzó la mezcla. Amén. Amén. Ahora, el tema, hermanos, aquí importante es que Jezabel no traía otros dioses, Así es, Señor. sino Amén. que Jezabel traía los dioses que habían existido en aquella tierra, que Jehová había expulsado. Así es, Señor. O sea, esos dioses paganos estaban renaciendo en Israel. Amén. Así Amén. es. Es como cuando un creyente, hermano, acepta a Jesucristo, deja todo de lado, el mundo todo de lado, pero de repente le da y dice, pero si a mí una cañita al aire no me hace mal. Así es. Amén. Oh, Amén. bendito Amén. Dios. Señor. Por un lado, el pecado de Jezabel y de Acab se identificaba con el pecado de los amorreos. Amén. La Biblia habla, Amén. hermanos, Sí, Señor. Amén. que ellos tomaron los dioses de los amorreos. Así es, Señor. Oh, Señor. amén. Es decir, que los habitantes de Canaán, con quienes los israelitas no debían pactar conforme a la ley, ahora estaban haciendo alianzas. Oh, Señor. Oh, mi Cristo. Amén. Amén. Señor. Oh, Amén. Señor, amén. Entonces, no se trata entonces de introducir dioses nuevos extranjeros que eran desconocidos, sino de reintroducir los antiguos dioses que existieron en esa tierra, que Jehová había quitado. Oh, Señor, aleluya. Oh, Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Eso está, hermano, en 1 Reyes 21, 25, versículo 25 y 26. Amén. Jezabel fue la impulsora del culto a Baal y la diosa Acera. Pero ponga atención a esto, porque esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Amén. Gran parte del pueblo de Israel aceptó este culto. Oh, Dios. Pero déjenme decirles algo. Jezabel no rechazó el culto a Baal en primera instancia. ¿Está poniendo atención? Amén. 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 En primera instancia, Jezabel no había rechazado el culto a Baal, a Jehová, sino que Jezabel buscó una unión religiosa. Sabemos que Acab fue un hombre débil. Acab fue neutral en medio de estas dos corrientes. ¿Cuáles dos corrientes? Jezabel quería unificar el culto de Baal, la diosa Acera y el culto a Jehová. Amén. Unificarlo. Entonces Jezabel no quería que el culto a Jehová fuese eliminado. Correcto. Amén. Amén. Estoy leyéndole escrituras. Amén. 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 Y le ponga atención. Acá fue un débil y él también fue neutral en medio de estas dos corrientes. ¿Cuáles dos corrientes que estaban chocando en su reino? ¿Cuáles dos corrientes? La adoración a Jehová verdadera Amén. y la adoración mezclada hacia Jehová, unidos a Baal y la diosa Acera. Así es, amén. 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 Jezabel en ningún momento es acusada de infidelidad hacia Acab. Ella nunca fue infiel a Acab, eso no sale en la Biblia, Así es, Señor. Amén. Correcto. Amén. sino que es presentada como una buena esposa. Ella estaba preocupada de los intereses de Acab, Así es, amén. Amén. pero al ella introducir la idolatría, al introducir el culto a los Baales, ella es tratada como una prostituta. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén.
pero espiritual. Amén. Así Amén. es. Porque ella no le era infiel a Acab. Eso la Biblia no lo declara. Correcto. Amén. Oh, Amén. así es, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. La Biblia la convierte en un prototipo de infiel a ella Amén. y de adúltera, Amén. presentándola como símbolo de mala mujer. Así es, Amén. 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 Hasta hoy en día, hermanos, Amén. cualquier madre no le coloca Jezabel a su hija, Así Amén. es, amén. porque Señor. ese es un mal nombre. Amén. Amén, Señor. Amén. La Biblia entonces la tilda de mala mujer, que tienta al marido y a todo el pueblo, de forma que hasta el día de hoy, sobre todo en todo el mundo, decir Jezabel es hablar de infidelidad. Amén. Esta es una Señor, Jezabel, amén. esta es una diabla. Amén. Así es. ¿No es así? Amén. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, la Biblia, en el libro de Apocalipsis nos declara de que ella, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, Así es, Señor. Amén. enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? En el libro de los reyes no habla que ella era una adúltera de su marido, Así es, sino que Señor, una amén. adúltera espiritual. Amén. Y aquí el libro de Apocalipsis lo declara: Amén. seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Amén. Correcto. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, Aleluya. pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Amén. Oh, Señor. Amén. Amén. Ahora mire, el comienzo del ministerio de Jezabel, la cual era una profetisa, y no se olvide que siempre cuando se habla de mujer se habla de iglesia. Amén. Correcto, Señor. Amén. Amén. Entonces, Jezabel, una profetisa, ella comenzó su ministerio construyendo iglesias. Así es. Ella construyó templos de Baal, a la Amén. diosa Cera, ¿eh? Amén. La idea de ella era construir, no destruir. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. Ella lo único que quería era unificar los pueblos con su religión. Nuestro Dios fenicio es el mismo Dios de ustedes. De hecho, el nombre Baal significa Señor. Amén. 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 Y el pueblo de Israel, ellos tenían un solo Señor. Amén. Por eso es que cuando el otro día estuve hablando con una persona, mis padres estaban presentes y estábamos en el auto y se acercó a nosotros un turco. Un turco, entonces yo ya conocía a ese turco, ellos no lo conocían. Entonces yo le dije: ¿en qué andáis, turco? Le dije yo: andáis vendiendo la pomada, le dije yo. Y él me dijo, porque yo sabía que él iba a pedir plata, si en eso anda él pidiendo plata. Entonces me dijo: no, tú sabes. Yo le dije: apuesto que tú me vas a decir que tu Dios es el mismo Dios mío. Me dijo: Alá. ¿Se dio cuenta? Alá. Yo le dije: bueno, le dije, tú sabes que tu Dios Alá no es mi Dios, le dije yo. Y él me dijo: no, Alá es el mismo Dios, me dijo. Yo le dije: Alá puede ser el mismo Dios de los católicos. Así Amén. es, Señor. Amén. Me dijo: sí, pues Alá es el mismo Dios, pero no el mismo Dios mío, le dije yo. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios, ¿ves? Amén, Entonces, Señor. en el principio la intención de Jezabel no era perseguir a los seguidores de Jehová, pues la religión de Baal no era básicamente fanática. Ponga atención a esto. La religión de Baal no era ser un fanatismo de la religión. Vea usted a los católicos. Yo soy católico y no voy nunca a la iglesia. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Esa es la religión de Jezabel. Amén. Así es. La religión fenicia. Correcto. Amén. Amén, sí, Señor. Ellos no son básicamente fanáticos, sino más bien son tibios. Así Así es, es, Señor. Señor. Y ellos se conforman con la tibieza espiritual,
Porque en el fondo la tibieza es lo que destruye. La tibieza es lo que Dios odia. Amén. Y la edad de la Odisea se muestra tibia. Amén. Que vomita, a Dios vomita de su boca. Amén. Amén. Así es, Padre. Amén. Entonces, esa Jezabel, hermano, quería, hermano, la unificación de ambos pueblos. Entonces, ella no entró a destruir, sino que ella entró a engañar Así es, Señor. con su tibieza espiritual, Así es, Señor. Amén. dando lugar a la adoración de otros dioses. Así es, Padre. Amén. Pero podemos ver que Elías era un profeta de Dios, Amén. el cual tenía la palabra de la hora, Amén. 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 el cual tenía el respaldo del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Sabían ustedes que en el mensaje, hermanos, muchos dicen que el Espíritu Santo llegó, hermano, ahí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2? Ellos no creen que el Espíritu Santo haya estado en el Antiguo Testamento. Entonces yo tuve que publicarles, hermano, cuando Pedro, hermano, dice que todos los antiguos profetas profetizaron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, sin duda que Elías tenía el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, amén. ¿Verdad, Padre? La doctrina de Jezabel introduciéndose en el mensaje, hermano, Amén. Oh, Señor. entidiando al pueblo. Oh, mi Amén. Cristo, aleluya. Elías podía permitir un pueblo mezclado, claro que no, pues, hermanos. Así Amén. es, amén. Él no quería dejar ningún espacio para otros dioses. Señor, amén. Correcto. Amén. Amén. Elías odiaba las mezclas. Ahora déjeme decirle algo, hermano. Sin duda que Elías Amén, era Señor, un amén. ministro odiado. Amén. Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Usted sabe, hermano, la verdad no es resistida por todos. Amén. Así es, amén. Cuando usted le dice a alguien la verdad, hermano, entonces esa persona se empieza a poner rojo, hermano, y se empieza a engrifar, hermano. Yo me recuerdo cuando un ministro, hermano, fue y me invitó para la reunión de ministros, y yo le dije, ¿para qué voy a ir a esa reunión de fariseos hipócritas? Le dije yo, donde ustedes se reúnen en el concilio del Sanedrín. Así es, Señor. Yo voy a ir a escuchar a Caifás, a escuchar a Ana. ¿Para qué? Y él se puso colorado, hermano, porque él, hermano, era un ¿cómo son los que promueven? Promovía, hermano, ese lugar, hermanos. Pero Dios me sacó de ese lugar, pues, hermano. Amén. Gloria a Dios. Elías no estaba metido en el concilio, hermano. Sí, Señor, Amén. Amén, Señor, amén. Ahora, Elías no vino con una bandera blanca de paz Amén. a debatir de religión. Bueno, sentémonos a conversar. Él traía una silla y dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Sin duda que él era odiado, hermano. Él vino con la espada desenvainada. Y la misión de él era degollar a los 450 profetas de Baal. Gloria a Dios para siempre. Él sabía que eran profetas falsos, hermano. Así que la misión de él, degollar a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Amén. Él no venía con otra misión. Amén. ¡Corte cabeza! Amén. Amén, Señor, Oh, hermano, hay que aleluya. tener respeto. ¡Qué respeto, hermano! El diablo tiene respeto a los hijos de Dios. No, No tiene ningún. ¿Por qué vamos a respetar a los hijos del diablo, hermano? Amén. Sí, Señor. El diablo quiere destruirnos. Amén. Pero nosotros lo vamos a destruir a él. Amén. Gloria a Dios. Si Jesucristo está en la novia, ¿quién contra la novia? Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Amén. 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 Ahora, cada paso que Elías daba, Dios lo respaldaba. Amén. Cada profecía que Elías daba, Dios la respaldaba. Amén.
comenzó a escuchar la palabra de Elías, hermano. Pero ponga atención, la Biblia nos enseña, hermanos, que el mundo espiritual decayó en Israel y entró en mezcla espiritual. Correcto, amén. Así es. Amén, amén. Ahora, ponga atención, Elías, por causa de su profecía, fue perseguido. Así es, amén. Amén, amén. Pero ahí, hermano, ahí, cuando Elías estaba profetizando, hermano, de que no caería lluvia, había ahí un grupo escuchando. Amén. ¿Escuchaste? No va a haber lluvia. Elías lo ha dicho, no va a llover. Gloria a Dios. Amén. Un pueblo especial Amén. que no había aceptado las mezclas, Amén. no había aceptado la denominación, Amén. no había aceptado ningún ismo. Amén. Señor. Oh, hermano, Dios. un pueblo estaba poniendo oído a la voz de Elías. Amén. Señor. Un pueblo que no se identificaría ni se inclinaría a un Dios pagano. Amén. Oh, sí, mi Dios. Estos 7.000 estaban atentos a la palabra de Elías. Amén. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Esos Oh, 7.000, ellos sabían que esto no era un espectáculo. Amén. amén. Sí, Señor. Ellos no andaban buscando fama. Gloria a Dios por siempre. Oh, sí, Señor. Gloria a Dios. Ellos sabían que esto no era un espectáculo. Amén. Ellos sabían que Elías no andaba buscando fama. Amén. Ellos sabían que Elías no andaba buscando una iglesia. Amén. Ellos sabían que Elías no andaba buscando dinero. Amén. Sí, Padre. Aleluya. Sin duda que en el bolsillo de Elías no había ni un centavo. Amén. Pero él tenía a alguien que lo iba a alimentar. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Estos 7.000, Gloria a ti, estos Dios. 7.000 Aleluya. sabían que había comenzado la guerra espiritual. Amén. Ahora la novia de Cristo sabe que la guerra espiritual ha comenzado. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Oh, Ellos Dios, habían tomado la espada de la fe. Amén. Ellos la tenían desenvainada. Y cuando alguien venía, hermano, a predicarle de mezcla, ellos sacaban la palabra de Amén. Dios Amén. y cortaban a ese diablo en 1000 pedazos. Señor, Amén. aleluya. Señor, amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Aleluya. Padre. Elías había hablado. Oh, Elías había hablado. Y ellos sabían que la palabra venía a cumplimiento. Amén. Señor. Ahora, ¿usted cree que cuando dejó de llover, ellos dejaron de recibir agua? Oh, aleluya. Si la palabra nos habla del Espíritu Santo, Amén. El Señor. nos habla, hermano, de la justificación que tenemos Amén. en Dios. Amén. Y Dios siempre se encarga de alimentar a sus hijos. Amén, Amén. Señor. Dios siempre se encarga de darles agua a sus hijos sedientos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Sí, mi Dios. Aleluya, Padre. Gracias, Ahora, Señor. ellos también sabían que Acab haya hecho alianza con una mujer inmunda, Así es, amén. que había introducido la idolatría en el pueblo. Así Sin es. duda que el Espíritu Santo los había apartado a ellos de la demencia espiritual que está viviendo el pueblo de Israel. Así es, Padre. Amén. Sí, Señor. No se olvide, la demencia espiritual no estaba en Fenicia porque ellos ya eran perdidos, Correcto. Amén. sino que la demencia espiritual estaba en medio del campamento. Así Amén. es, Amén. Señor. Amén. Amén. No, qué terrible, Padre. Ellos estaban locos, Oh, Señor, Sí, Señor. aleluya. Amén. Amén. aceptando una doctrina errada. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Cuando ellos escucharon la voz de Elías tronar, entonces a estos 7.000, 7 truenos le fueron abiertos. Amén. Los misterios le fueron abiertos. Amén. Amén, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo Oh, es tu sí, mi nombre. Dios, aleluya. Elías le dijo acá, Primera de Reyes, capítulo 17, vive Jehová Amén. Sí, sí. de Israel, Amén. en cuya presencia estoy. Amén. O sea, Dios estaba ahí, hermano. Amén. Elías estaba respaldado por todo el poder de Dios. Gloria a Dios, Amén. aleluya, Vive Padre. Jehová, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Oh, Señor. Aleluya, Padre. Ahora, eso, hermano, tiene
contrastes, natural y espiritual. Amén. Así es, amén. Ahora, una lluvia natural, sí. Durante 3 años y medio no cayó ni lluvia ni rocío. Amén. Amén. La sequía, la hambruna, la muerte natural comenzó. Así es, Señor, amén. Aleluya. Pero Padre. también había una muerte espiritual. Así es, amén. Y todo aquel que no tenía la palabra de Elías moría. Así es, Amén. 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 Pero ahí Elías puso algo, hermano, entre comillas. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. O sea, aquellos que tenían la palabra de Elías podían seguir vivos espiritualmente. Amén. Así es, Señor, amén. Amén, Sí, amén, Padre. ¿Por qué los 7,000, aquellos, no cambiaron el chip y dijeron será mejor unirnos al sistema? Oh, Señor, aleluya. Porque ellos tenían la palabra de Elías, pues, hermano. Amén. Ellos sabían en lo que estaban creyendo. Amén. Ellos conocían a Jehová de los ejércitos. Amén. Ellos tenían una experiencia personal. Ahora, mire, ponga atención. Gracias, Sin Padre. duda que estas palabras de Elías, al escuchar estas palabras, su vida no produjo nada. ¿Sabe por qué? Él era el rey. Amén. Él dijo, yo tengo todo bajo control. Él tenía un gran reino, porque el reino de acá fue prosperado, hermano. Amén. Amén. Él tenía un gran reino. Él tenía una gran alianza con los reinos paganos. Amén. Amén. Él tenía una esposa que lo apoyaba con sus oraciones. Amén. Aleluya. Padre. Porque ella, hermanos, era una mujer, hermano, religiosa. Oh, Señor. Ella era heredera también de un reino fenicio poderoso. Así es, Señor. Amén. Acab, hermanos, Acab no tan solo, hermano, tenía el reino, sino que Acab también estaba conquistando. Amén. Amén. En Amén. primer lugar, Acab lo que primero quiso conquistar fue la viña de Nabot. Así es, amén. Amén. Y usted sabe que esa viña de Nabot representa al pueblo de Israel. Así es, amén. Y Acab quería tomar esa viña llena del Espíritu Santo. Correcto. Amén. 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 La viña habla del Espíritu Santo. Amén, Amén. Señor, amén. Y después, ¿qué quería tomar? Ramón de Galaad. Esa tierra nos pertenece. Me pertenece. Entonces Acab era un conquistador. Ahora, donde iban, ahí iban sembrando la idolatría de Jezabel también. Así Amén, es, amén. amén, Sí, amén. Señor, amén. O sea, el pacto era doble. Yo conquisto y tú conquistas. Están poniendo atención, hermano, porque Amén. quiero hablar por el Así tiempo, es, después del tiempo, de este tiempo que estamos viviendo. Sí, Señor. Amén, gracias. Padre. Ahora, hermano, podemos ver que muchos ministros de Jehová cayeron en el engaño de seducción de Sí, Jezabel. amén, Amén. sí, Señor, Amén, amén. Usted sabe, hermano, ahí más adelante, ahí estaba Sedecía, el sumo sacerdote, hermano, Así amén. es. Acab, conquista, Acab, tú estás bendecido. Así es, amén. Ellos estaban totalmente mezclados, hermanos. Así Amén. es, amén. Ellos hicieron pactos. Ellos entraron en esos ismos de alianza. Hagamos pacto, hermanos. Hagamos alianza, nos apoyamos los unos con los otros. Ellos se volvieron formales. Sus cultos ya no tenían el fuego que tenía Elías. Oh, Señor, aleluya. Señor. Ahora, déjeme decirle algo. La palabra de Elías venía ungida. Amén. A tal grado que el culto de Elías estaba encendido con el poder de Dios. Ahora, hermano, sin duda que esos 7,000 no se querían perder el culto de Elías. Señor, aleluya, amén. La palabra de Elías para esos 7,000 era un sacudimiento. Amén, gloria a Dios. Ellos sabían que Elías estaba mal, que Acab estaba maldecido en la tierra. Amén, así es. Ellos sabían que el día del juicio había llegado. Así es, Señor. Amén. Oh, Padre. ¿Están poniendo atención? Amén, Señor.
sepan, vino a maldecir. Así es, Señor. Amén. Aleluya. Oh, Señor, Señor, aleluya, amén. Padre. Maldito Acab, maldita Jezabel. Amén. Correcto. Oh, Señor, aleluya. Aleluya. Los 7 sellos estaban siendo abiertos para ellos. Amén. Amén, Señor. Bueno, los que se pararon al lado de Elías, ellos sabían que estaban al lado de la palabra. Amén. Ellos sabían que Elías tenía todas las atribuciones de Dios. Amén. Y si Elías maldecía, estaba maldito. Amén. Y si Elías bendecía, estaban bendecidos. Amén. Sin duda que Elías Tipito tiene que haber separado. No se preocupen ustedes, 7000. Habrá una novia. Habrá una novia. Habrá una novia. Siempre. Amén. Señor. Gloria. No, hermano, Señor, ahora estos gracias, 7000 ellos Dios. sabían que la lluvia no iba a caer, hermano, hasta que Elías lo dijese. Amén. Ellos sabían que esto reflejaba que del Espíritu Santo sería quitado, hermanos. Así es, Señor, amén. Qué terrible, hermanos. Amén. Por eso es que el profeta, a mí, hermano, cuando la gente, hermano, habla, hermano, de la palabra sin el Espíritu Santo, sin entendimiento, lleva a la gente a muerte espiritual. Amén. Así es, Amén. amén. Hubo una corriente, hermano, no sé si aquí en Chile solamente o en el mundo, pero hubo una corriente aquí en Chile que dijeron, bueno, si no me voy a ir en el arrebatamiento, bueno, me quedo y como sea, me voy al campo, en mi casa hago un hoyito y coloco mercadería ahí, coloco agua, y como sea, me aguanto los 3 años y medio. Por último, soy virgen fatua. Yo eso lo escuchaba aquí en el mensaje, hermano. Amén. Y el profeta dice, si usted, hermano, no acepta esta palabra ahora, Amén. menos la va a aceptar allá, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ellos, hermano, esos 7000 sabían que el Espíritu Santo se había quitado de aquellos idólatras, Amén. no del pueblo ungido, de aquellos Amén. idólatras. Así es, Señor, amén. El agua del lavacro, hermano, ya estaría vacía. Amén. No habría en el fondo misericordia. Ahora la sequía fue terrible, hermano. 3 años y medio sin lluvia. Piensa, hermano, cómo andaba el pueblo en el aire. Amén. 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 Ahora, usted sabe qué es lo que se anda hablando, hermano, hoy en día en el mundo. La tercera guerra mundial va a ser por el agua. Amén. Pero la Biblia declara, hermano, que eso es falso. Correcto. Amén. La tercera guerra mundial va a ser por Israel. Amén. Señor. Porque la gente, el mundo, hermano, no anda detrás del agua, anda detrás del aceite del Espíritu Santo. Amén. Amén. La novia de Cristo anda detrás del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, amén. Gloria a Dios, la sequía, hermano, fue terrible. Muchos murieron de sed. Muchos sacudieron a sus dioses, hermano. A sus milagros, a sus milagros. Correcto. Amén. La palabra de Elías estaba surgiendo efecto en medio del pueblo de Dios. Amén, Amén. Señor, Amén. aleluya. El caos global era total. El hambre y la muerte habían llegado. Amén. Señor, Amén. ¿Sabía usted, hermano, que el pueblo de Israel empezó a perecer? Amén. Natural y espiritualmente. Correcto. Señor, Amén. 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 ¿Cómo se pudieron sostener esos 7000 con vida, hermanos? Aleluya. Soberano eres. Amén. Gloria a Dios para siempre. Oh, hermano, dése cuenta. Amén. Dios dijo, aún hay 7000. Amén. Ellos estaban vivitos. Amén. Ellos tenían la palabra en el alma, hermano. Eso a ellos lo despertaba con ánimo, lo despertaba con fuerza. Yo sé que mi redentor vive. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, las noticias corren rápido. Aleluya. Las noticias corren rápido. La culpa de todo esto es de Elías. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Elías, ese maldito tiene que haber dicho. ¿Cómo pueden maldecir a un hombre santo? Así es, Señor. Bendito. Por eso la profecía fue todo aquel que te maldiga Amén. Sea maldito.
será maldito. Amén. Y aquel que te bendiga será bendito. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora ellos decían, la culpa es de Elías. De hecho, Elías había mandado la sequía. Pero ponga atención, la Biblia dice que Elías no era el responsable de aquello. Amén. Señor, amén. Aleluya. Elías, hermano, debiera haberse hecho presente para bendecir al pueblo. Pero el pueblo había entrado en transgresión. Amén. Entonces Elías no podía bendecirlos. Así es, Correcto. Señor, Amén. 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 Aleluya. Amén. Un profeta no se equivoca. Así es, Señor, Amén. amén. Así es, Señor. Eso dice el hermano Branham. Un profeta no se equivoca. Amén. Amén. Ahora ponga atención. Hoy en día hay muchos que andan diciendo que el profeta de esta edad se equivocó. Que el profeta de esta edad es un mentiroso. Que el profeta de esta edad realmente ni siquiera alcanzó a profetizar. Oh, Señor, Los espíritus no cambian. Así es, Señor. Amén. Acabe estaba convencido que Elías era el responsable de la sequía. ¿Sabía usted eso? Veamos lo que dice la Biblia, 1 de Reyes 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, tú eres el que tuvo a Israel. El rey, hermanos, estaba convencido de que Elías era el que estaba turbando a Israel. Amén. 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 Observe cómo el incrédulo juzga al verdadero creyente lleno del Espíritu Santo. Amén. Sí, Siempre amén. ha sido así. Amén. Amén. El incrédulo siempre juzga al verdadero creyente. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? No soy yo, sino que eres tú Amén. Así Amén. es, el Señor, que está amén. turbando al pueblo. Amén. Amén. ¿Con qué? Con su falsa idolatría, con su mezcla de adoración, Amén. 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 Señor, Así es, amén. Señor, con amén. todo lo que Acab introdujo en el pueblo. Oh, Señor, aleluya, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Estos 3 años y medio causaron el odio, hermano, el odio de esos idólatras sobre Elías Así es. Así es, Señor, amén. y sobre sus seguidores. La Biblia dice que estos 7,000 hermanos tuvieron que empezar a esconderse, a huir. Amén. Así es, Señor. Amén. Algunos hombres, algunos generales los escondían en las cuevas, dice. Aleluya. Dios encargándose, hermano, de que su Amén. pueblo sea alimentado. Amén. Amén, Amén. Señor, maravilloso Padre, amén. Ahora, hermano, nos encontramos aquí, hermano. Amén. Estamos Gloria a Dios. ocultos. Sí, Señor. Aquí Dios nos mantiene ocultos. Amén. Porque mantenimos Gracias, creyendo Padre. la palabra del profeta Amén. Elías de este último tiempo. Amén. Los que creyeron el mensaje de Elías fueron perseguidos. Así es, Sin Señor. duda que muchos muertos, porque la Biblia también dice que muchos murieron Oh, mi Dios. por causa de. Por eso el hermano Branham dice, hermano, que en este último tiempo, cuando comience la apertura, el hermano Branham dice que muchos van a ser perseguidos. Unos van a ser puestos en la cárcel, otros van a ser muertos. Así es, Señor. Oh, mi Cristo, Sí, aleluya. este último tiempo para la novia, nosotros estamos muy relajados, hermanos. Correcto. Amén. ¿Por qué hay tanta televisión? ¿Por qué hay tanta tibieza? Correcto. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Sí, Señor. ¿Por qué hay tanto de todo? Oh, Dios. Así es, Señor, Soberano amén. eres, Rey de gloria. Los que creyeron en el mensaje de Elías fueron perseguidos y masacrados. Ellos sabían que la causa de toda esta masacre no era Elías, sino la doctrina de Jezabel. Amén. Así es, Señor, amén. 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 La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice, Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Así es, Amén. Señor, amén. Correcto. Amén. 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 Eso es verdad, mi rey. Así es, Padre. El hambre y la recesión llegaron a la región. Amén. Amén. Oh, El hambre comenzó, se empezaron a perder fuentes laborales. Así es, Señor. Cuando hay recesión, hermano, Amén. comienza el hambre, Amén. comienzan las pestes, las enfermedades, Así es, Señor. amén. Amén. Así es, Padre. las muertes. Amén. Ellos querían atrapar al responsable. El responsable era Elías. Amén. Amén. Oh, Señor, amén. Señor, amén. Ellos morirían de hambre, pero ellos querían atrapar a Elías para matarlo. Correcto. Amén. Así es, Amén. 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 En el fondo, ellos habían rechazado a Jehová Jireh.
A Jehová proveedor. Correcto. Amén. Proveedor de la lluvia, Amén. proveedor del pan, proveedor del aceite. Ellos rechazaron a Jehová Jireh. Amén, amén. Señor, amén. Oh, aleluya. Amén, sí, Señor, Santo amén, sea sí, tu Padre. nombre. Sin duda que Dios había apartado a esos 7,000 Amén. y a otros que murieron. Dios los había apartado. Y la Biblia nos dice que Dios también había apartado a una mujer viuda, Así Amén. es. la cual era una gentil. Amén. Señor, Amén. amén. ¿Y de dónde era esta mujer? ¿Saben de dónde era? ¿Saben dónde queda Sarepta? Aleluya. Hermano, eso es un misterio. Amén. Sarepta queda en la misma región de donde venía Jezabel, Amén. de Fenicia. Aleluya. De allá mismo, hermano. ¿Acaso nosotros no veníamos del mundo? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Nosotros, hermano, estuvimos en el reino de Satanás. Amén. Pero ahí nos llegó la verdad. Ahí nos llegó la verdad, hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Ella no era una mujer judía. Oh, Señor. Ella era una viuda gentil de allá de Fenicia, Correcto. de donde había salido Jezabel. Amén. Ahora nosotros estuvimos allá, hermanos, en el reino de Jezabel, pero un día nos llegó la verdad. Amén. Un día nos llegó la verdad. El hermano Raja, cuando empieza a hablar de esta mujer, hermano, ella dice, ella tenía un antiguo marido. Así es. Amén. Amén. Y empieza a decir, y ella era dominada por los preceptos de su marido. Así es, Ella Señor. tenía que hacer todo lo que él decía. Así es. Correcto. Si él adoraba a otros dioses, ella tenía que adorar a otros dioses. Oh Dios, así es, Señor. Es verdad, Padre. Pero un día la viudez llegó hacia ella. Aleluya. Un día Satanás murió. Amén. Amén. Sí, Fue Señor. en ese mismo momento Amén. cuando Dios le dice al profeta, ve donde esa mujer viuda. Aleluya. Amén. Aleluya, Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén, amén. Ahora el profeta dice, esa mujer, siendo de esa naturaleza, gentil, Correcto, amén. es un tipo de creyente, dice el profeta. Amén. Oh, Señor. Vemos que Dios no la hubiese llamado si ella no hubiese sido digna de sostener al profeta de Dios. Amén. Oh, amén. Así es, Usted no había sido llamado si usted no pudiese sostener la palabra de un profeta de Dios. Así es, Señor. Amén. Amén. Señor, Amén. amén. Todavía estaría creyendo como un fenicio más. Amén. Correcto. Amén, sí, Señor, amén. Porque Él no envía su profeta a una casa que no es digna de recibirlo. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. O sea, Dios, hermano, había escogido a esa mujer fenicia. Amén. Una mujer viuda, hermano, con un hijo. Amén. No fue la escogencia de ella. Así es, Padre. En el amén. mensaje está cierto de Dios. Amén. Dice, no fue la escogencia de ella, sino la de Dios. Amén. Amén. No fue la invitación de ella, fue la invitación de Dios. Amén. Dios. Amén. Ahora Elías vivía cerca de un arroyo. Amén. La Biblia dice que los cuervos lo alimentaban. Fue el propósito de Dios que lo hizo ir hacia allá. Así es, Amén. Padre. El amén. Señor había escogido a una creyente de la misma naturaleza de Elías. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Déjeme decirle algo. Amén. Amén. Usted no puede recibir el mensaje del profeta Elías si no tiene la misma naturaleza del profeta Elías. Amén. Señor, amén. ¡Amén! Amén. Tenemos que tener el mismo espíritu. Amén. Tenemos que tener la misma palabra. Amén. Tenemos que creer en el mismo poder de Dios. Amén, Señor, aleluya. Ella era una verdadera creyente. Amén. Señor, aleluya. Ahora, ¿cómo sabemos que ella era una verdadera creyente? Bueno, veamos lo que ella tenía, pues, hermanos. Amén. Amén. Probablemente ella había estado orando, dice el profeta, toda la noche.
Amén. Cuando vio que la harina y el aceite estaban menguando, Aleluya. Señor, ya no me queda nada. Señor, mira el aceite y la harina que me queda. Si tú no haces algo, Señor, perezco. Si tú no actúas, Señor, yo voy a morir. Si tú no envías de tu Espíritu Santo, estoy perdido, Señor. Oh, hermano. Quizás, hermano, ella había llegado a una condición que ni siquiera tenía una taza de harina. A lo mejor tenía menos que eso. Tenía una cucharita de aceite nada más. La muerte se acercaba a la casa de ella. Tenía que ocurrir algo totalmente sobrenatural para que ella viviese. Gloria a Dios. No había manera, hermano, con esa sequía, con esa hambruna de conseguir más alimento. Toda la nación moría de hambre. Oh, hermano, quizás estuvo toda la noche llorando. Y ella podía ver los labios de su hijo todos partidos. Amén. Podía ver a su hijo enfermo, quizás de 3, 4 años, dice el profeta, enfermo, ya esquelético de tanta hambre. Amén. Aleluya, Padre, sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ella tiene que haber orado y haber dicho, mi pobre hijo pasó toda la noche con hambre. Amén. ¿Qué haré con este poquito de harina y este poquito de aceite? Ustedes saben que la harina representa a Cristo. Amén. Y también sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Amén. Como algunos dicen que el aceite no sirve de nada. Amén. Oh, mi Dios, aleluya, Padre. Gloria a Dios. Diablo dentro del mensaje. Amén. Oh, la palabra nomás y el Espíritu Santo. No, usted es un diablo por hablar del Espíritu Santo. A mí me lo dijeron Oh, Señor, aleluya. en este mensaje. Amén. ¿Por qué? Porque la doctrina de Jezabel se ha introducido. Amén. Así es, Señor, amén. El profeta dice, Jesús era la verdad. Amén. Jesús era la ofrenda de la harina. Amén. El aceite era el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted mezcla el Espíritu Santo con la palabra, allí tiene que salir algo, dice él. Gloria a Dios. Dice el profeta, el poder de Dios fue tan poderoso que Elías le dijo, no me hagas pan, hazme una torta mejor. Amén. Aleluya, Padre. Gloria a Dios, yo quiero ese poder de Dios en la iglesia. Usted tiene que necesitar y creerle a Dios. Ahora nos damos cuenta que ella tenía este pan y este aceite. Ahora ella para poder cocinarlo necesitaba leña, hermanos. Y la Biblia, hermano, dice que ella fue por 2 trozos de leña. Amén. Y el hermano Branham dice un tipo de la cruz de Cristo. Así es, Señor, aleluya, amén. Gloria a Dios. El hermano Branham dice que aquellos cazadores que iban a cazar con él, dice, yo lo practiqué muchas veces, dice, yo colocaba un palo para acá y el otro palo para acá, haciendo una perfecta cruz, dice, prendía fuego en el medio y ahí yo iba uniendo los palos y me gozaba toda la noche con el fuego encendido, decía. Gloria a Dios para siempre. Y eso, dice el profeta, eso es lo que iba a hacer esta mujer. Ella solamente necesitaba 2 palos para hacer una cruz, dice, y tener el fuego encendido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ella tenía lo necesario, ella tenía el pan y el aceite, ahora quería ella el fuego del Espíritu Santo. Oh, mi Pero antes de encender el fuego, de repente escuchó un trueno proveniente de una voz de un profeta de Dios. Amén. Oh, Señor. Este profeta le dijo a ella, dame agua. Amén. Ahora ella podía compartir el agua.
Amén. con ese hombre. A lo mejor le quedaba un poco más de agua. Yo te puedo compartir el agua. No hay ningún problema. Mientras ella iba caminando hacia su casa, de repente el profeta le gritó y le dijo, pero ahora dame pan también. Amén. Así, Señor. Entonces, ella, hermano, tiene que haber dicho, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Pues si tengo para mis hijos, tengo agua para darle, pero no tengo pan para darle. Mientras ella iba, el profeta le dijo, dame pan. Ella tenía los elementos básicos para hacer pan. Ella tenía el agua. Amén. Ella tenía la harina. Amén. Y ella tenía el aceite. Amén. Mientras el resto moría de hambre. Así, Amén. Señor. Mientras el resto moría espiritualmente. Amén. Amén. Señor. Pero ponga atención, esta mujer viuda sabía también que su hijo estaba muriendo de hambre. Correcto. Amén. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 dijo, ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Amén. Amén. Ella sabía que él era un siervo de Dios. Aleluya. Ella lo identificó el tiro. Amén. Oh, hermano, ¿por qué usted se ha ganado al lado de este mensaje? Amén. Porque usted sabe que el que lo habló era un siervo de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué importa lo que lo digan los demás? Es un mentiroso, es un pecador. ¿Qué es lo que le dijo el hombre? Si es un pecador yo no lo sé. Lo único que sé es que él me sanó. Gloria a Dios para siempre. Así que digan lo que digan de este mensaje. A usted no le importa. Usted siga creyendo, hermano. Primera de Reyes 17:12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Ellos sabían que el poquito de aceite que le quedaba, el poquito de Espíritu Santo, es muy parecido a lo que está ocurriendo aquí, hermano. Amén. Cómo Dios nos sostiene en pie, hermano. Aleluya. Con un poquito de palabra y un poquito de su Espíritu Amén. Santo. Y ahí seguimos viviendo. Amén. Oh, hermano. Gloria a Dios. Pero déjeme decirle algo. Pero Jehová había preparado a esa viuda gentil. Amén. Amén. Amén, Señor. Ella no era en primer lugar una mujer egoísta. Amén. Así es, amén. Oh, Padre. Aleluya, Padre. Dios había preparado a esa viuda gentil. ¿Saben para qué? Para alimentar a su profeta. Oh, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Así que mientras usted, hermano, siga creyendo y escuchando la voz del profeta, el profeta va a seguir vivo. Amén. ¿Saben por qué? Porque el hermano Branham dijo, bueno, su cuerpo yace, pero la Biblia dice a la voz del 7º ángel. Amén. Amén. La voz sigue viva, hermano. Amén. El trueno sigue tronando, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Jehová había preparado a esa viuda gentil para alimentar al profeta de Dios. Ella no negó lo que tenía. Amén. Amén. Ella se lo declaró. Tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Ahora su primer esposo había muerto. Su primer dueño, aquel que la gobernaba, había muerto. Ahora ella era libre. Gloria a Amén. Dios. Sí, Señor. Amén. 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 Aleluya. Romanos 2:7, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. No el marido a la mujer, sino la mujer al marido. Amén. Así es, El Señor. marido, dice la Biblia, es la cabeza del hogar. Así es, Padre. Un Amén. tipo de Cristo. Amén. Amén, sí, Señor, amén. Amén. La mujer, ¿sabían ustedes, hermano, que el hermano Branham dice la mujer que irrespeta a su esposo ni siquiera cree en Cristo? Así es, Señor, Así es, amén. 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 Amén, sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que tomar toda la palabra de Dios. Amén. Sí, Toda Señor, la amén. palabra. Sí, Señor. Romanos, les leo. Porque la mujer casada está sujeta, ¿ve? Sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el
libre de la ley del marido. Espiritualmente hablando, Satanás ya no gobernaba esa viuda. Amén. Él había muerto, Satanás había muerto para ella. Amén. Esos dioses fenicios para ella no tenían ningún efecto. Amén. Ella estaba en un país impío, pero ella había escuchado la voz de Elías. Amén. Oh, Amén. Ella había escuchado la profecía de Elías. Amén. Amén. Así que Dios la había preparado espiritualmente a ella. Amén. Ella ya conocía el mensaje de Elías. Amén, Señor, Amén. aleluya. Ahora ella tenía lo necesario. Amén. Ahora ella tenía lo necesario para tener a Cristo en su vida. Amén, Señor, aleluya. Ahora ella era totalmente libre para adorar a Dios. Amén. No le importaba lo que hacían sus vecinos. Así es, Señor. Primera de Reyes 17, versículo 13 le dijo, Elías le dijo, no tengas temor. Amén. Señor. Hermano, no tengas temor. Amén. Usted le tiene temor a la enfermedad, ¿por qué? Señor, no Amén. mi Dios. Usted le tiene temor a la cesantía, ¿pero por qué? Amén. Señor, aleluya. Usted le tiene temor a irse en el rastro, ¿pero por qué, hermanos? Amén. Oh, mi Dios, Usted aleluya. tiene temor a ser adoptado, Amén. ¿pero por qué? Oh, mi Cristo. Todo nos pertenece. Somos herederos de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Elías le dijo, no tengas temor. Amén. ¿Sabe lo que predicó el hermano Abraham? El hermano Abraham dijo que nosotros seríamos adoptados. Amén. Y fíjese que hay muchos que dicen, él dijo que fuimos predestinados. Amén. Y muchos dicen, maldita predestinación. Así es. Y yo acepto, yo creo que soy predestinado. Amén. Yo sé que usted sabe que ha sido predestinado. Amén. Así como esta viuda fue predestinada, hermano. Amén, Señor, aleluya. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Amén. Amén. Aquí estaba en juego la fe de ella. Así es, Señor, amén. Aquí estaba en juego la fe de ella. Señor, amén. Amén. Esto es netamente espiritual, hermano. Amén. Santo es tu nombre, Padre. Ustedes saben que la fe, sin obras es muerta. Amén. Amén. Pero la fe viene por el oír. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Amén, sí, Padre. Ahora ella tuvo que aprender a obedecer. La primera lección para ella, lo que le cuesta a muchos y a muchas, Así es. obedecer. Amén. Verdad, Señor, amén. Sí, mi Dios. Usted sabe, ella tuvo que aprender a obedecer. En otras palabras, ríndete a Dios. Amén. Entrega tu vida a Cristo. Amén. Créele a Dios. Amén, Señor, Amén. 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 Cuando usted quiere hacer las cosas a su manera, todo sale mal. Es verdad, Padre, Amén. amén. Pero ríndase a Dios. Amén. Amén, Señor, oh, maravilloso. Ella, hermano, tenía una pequeño poco de harina, un pequeño poco de aceite. Para ella y para su hijo no alcanzaba para 3. Apenas alcanzaba para ellos 2. Pero la voz del profeta fue, dame a mí primero. Amén. Amén. Aleluya. Oh, Amén. Señor. Amén. Amén. Hermanos, de repente somos egoístas con Dios. El hermano Abraham dice, una persona llena del Espíritu Santo no espera que abran la puerta. ¿Y cuántos llegamos atrasados? Oh, Le damos lo peor a Dios. oh, mi Cristo, aleluya, Padre. Pero para los compromisos laborales estamos temprano. Para los compromisos de colegio de nuestros niños estamos temprano. Amén. Señor, Amén. aleluya. Y para Dios lo que sobra. Señor, Padre. Pero Dios dice, dame a mí primero. Amén. Amén, Señor, Sí, amén. Señor, amén. Amén. ¿Saben ustedes? Yo quiero decir algo, hermano. Y esto yo quiero que usted lo tome como lo voy a decir. Amén. Amén. Yo quiero hablarlo en el plano netamente espiritual, hermano. Amén. Fíjese que una vez hicimos una santa cena. Y cuando la hicimos, un hermano me dijo, ¿sabe qué, hermano Germán? Yo no voy a ir. Yo le dije, hermano, amén, pues si esto es netamente individual. Amén. Y él me dijo, no, yo le voy a dar la razón. Yo le dije, su razón a mí no me importa. Le dije, yo, usted y Dios no va, hermano. Y él me dijo, no, es que yo tengo una lucha porque yo no diezmo.
yo no tenía idea, si yo no tengo idea de quién diezma y quién no diezma, hermano. Yo tengo que ser honesto. Amén. Y él me dijo, ¿sabe qué? Yo no diezmo, así que por eso yo no voy a cenar. Dije, amén, por hermano, si usted, obviamente, usted para poder cenar, el profeta dice que la persona tiene que diezmar. Tenemos que cumplir toda escritura, hermano. Amén. Entonces el hermano me dijo, bueno, hermano, yo tengo mis luchas con el diezmo, porque es que lo que pasa, hermano, que él no tenía fe. Correcto. Así es. No tenía fe, hermano. Amén. Él no sabía que el 10% le pertenecía a Dios. Amén. No importando, yo conocí una hermana que me dijo, y pensar que yo le compré esa casa al pastor. Y pensar que yo le compré el auto. Yo dije, hermana, tanta plata tenía usted. Sí, me dijo, yo con mi diezmo. Ah, lo que pasa es que usted se lo dio al pastor, no se lo dio al Señor. Correcto. Así es. Amén. Amén. Y usted tiene que saber, hermano, que aquí los diezmos no son, hermano, del ministro, aquí son utilizados, hermano, para todos nosotros. Así es, Señor. Amén. Así que, hermano, en ese aspecto, hermano, yo pienso, yo tengo mi diferencia con muchos ministros, hermano, pero la iglesia aquí es autónoma. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. Padre. Gloria a Dios por ello. Entonces, bueno, la gente tropieza, hermano, en algunas cosas, ¿ves? Así es, Señor. Entonces, ¿por qué tropiezan? Por la falta de fe. Amén. Amén. Ahora veamos, hermano, Ay, aquí Señor. a esta viuda que no tenía nada, una viuda sin nada, hermanos. Amén. Sí, Señor. Jesucristo habló de ella. Amén. Dios. Sí, Aleluya, Señor. Veamos la fe que tuvo ella. Amén. Elías le dijo, no tengas temor. Amén. Ve, haz como Astillo, pero hazme a mí primero. Amén. En otras palabras, no te preocupes, está todo bajo control. Gracias, Padre. Eso es lo que nos cuesta, hermano. Depositar todo en las manos de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Y Elías le dijo, véanme a mí primero, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Él tenía su gusto, ¿ves? Elías tenía su gusto, yo no quiero, párame una pequeña torta Amén. y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Amén. Oh, Señor. Usted está dispuesto a rendirse, hermano. Amén. Amén. Y primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y después todo será añadido. Amén, Señor. Oh, hermano, en cierta oportunidad, hermano, un joven, hermano, que se paró en este púlpito, empezó a predicar y dijo, hermano, viene la apertura, así que hay que comprar oro. Invierta, hermano, compre oro. Yo pensé, está hablando del oro refinado, pues, hermano. Y no, hermano, estaba hablando del oro natural. Oh, terrible, Señor. Era un diablo arriba del púlpito. Amén. Oh, Señor, aleluya. Porque Jesucristo dijo, compra de mí el oro refinado. Amén. Pero él estaba diciendo, cuando usted vea por ahí una argolla, cuando usted vaya y compre oro, hermano, porque recuerde, hermano, que después el dinero va a desaparecer, pero el oro va a ser lo importante. Bueno, Amén. pero ahí, hermano, vemos esta viuda, hermano. Esta viuda se rindió. ¿Por qué? Después de que Elías le dijo, haz para mí primero, después viene una profecía, hermano. Gloria Y a déjenme Dios. decirles algo. Sí, Señor. Las profecías se creen o no se creen. Así Amén. es. No hay términos medios. Amén. Amén. Señor, aleluya. En el tiempo de Cristo, o nos parábamos al lado de Él, o le dábamos la espalda. Correcto. Así es, Señor. Amén. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Amén, Señor. Nos falta un poco de dinero y ya andamos llorando. Amén. Andamos Aleluya. enfermos y andamos deprimidos. Oh, Amén. mi Dios, aleluya, Amén. Padre. Oh, ¿Por Padre. qué? Gracias, Señor. Porque la fe, hermano, la fe. El otro día mi esposa es testigo, hermano, no tenía un 20. Sí, amén. Sí, Todos los Padre. pagos se me fueron para atrás. Todo, hermano. Sí, amén. Pero yo estaba tranquilo, hermano. Amén. Yo sabía y hablábamos con mi esposa y decíamos, Dios tiene todo bajo control. Amén, Señor, amén. Es verdad. Gloria a Dios por ello, Señor, hermano. amén. Vino la promesa, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, Gloria a Dios. ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová
haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué promesa, hermanos! Maravilloso, Padre. ¡Qué promesa, amén! Su palabra y su Espíritu Santo seguirán con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Nunca se harán. Aleluya. Recibirá poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Ustedes como esos 7,000 no fueron engañados. Vea usted como esa viuda con ese pequeño hijo fueron predestinados para el día de la apertura. Amén, sí, Señor. Señor, Amén. amén. Oh, maravilloso. Sus nombres estaban en el libro de la vida. Amén. La doctrina de Jezabel no los pudo turbar. Gracias, Amén. Padre. Amén, Señor. Nadie Amén. sabía de dónde había venido esta mujer, dónde vivía, pero sin duda el Espíritu Santo lo sabía. Amén, Amén. Señor. Nadie está interesado en usted. Así es, Señor. Correcto. Nadie conoce dónde vive usted, pero sin duda el Espíritu Santo allá lo fue a buscar, Amén. porque estábamos predestinados. Ella fue predestinada para escuchar la voz del profeta. Amén. Oh, gracias, Señor. Ahora, Aleluya. déjeme decirles algo. Ella fue probada por el fuego, hermanos. Así es, Señor. Su fe tenía que ser probada. Correcto. Señor, Amén, Señor, amén. amén. Sí, Señor. Amén. Oh, gloria. La Biblia dice que su hijo Sí, Señor, amén. al tiempo cayó muerto. Amén. Así es, Señor. Amén. Ahora era el tiempo de probar su fe, hermanos. Amén. Oh, Señor. Ahí cuando sus hijos son desahuciados, Amén. Señor. cuando su esposa, su esposo son desahuciados, ahí entonces ¿qué pasó con ella? Era el tiempo de probar la fe entonces. Ahora ella tenía la autoridad de reclamar, por hermanos. Gloria a Dios. Sí, Amén. Señor. Amén. Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Yo creí en tu palabra. Amén. Yo creí en tu palabra. Amén. Profeta de Dios. Amén. Señor, Correcto, aleluya, Padre. Ahora yo tengo la oportunidad de reclamar. Yo creí en tu palabra. Yo obedecí todo lo que tú dijiste. Amén. Oh, mi Dios. Yo me he alimentado del pan y del aceite que ha surgido de la nada. Oh, mi Cristo. Ahora tengo suficiente palabra y suficiente Espíritu Santo. Oh, mi Dios, aleluya. Ahora Dios sabe que soy una sierva fiel. Amén. Así es, Oh, Señor. Amén. Señor. Pero aquí mi hijo está muerto espiritualmente. Así es, Señor. Amén. Así es, Señor, aleluya. Aleluya, Padre. Mi hijo está muerto. Oh, Dios. Yo he creído este mensaje, pero ¿qué de mi familia? Aleluya. Aleluya, Padre. Muertos espirituales. Así es, Señor, Amén. amén, Señor. Déjeme decirle algo entre comillas. Ella podía reclamar, por hermano. Así es, Señor. Amén. Amén. Así que aquí no reclama aquel que no tiene fe. Amén. Aquel que no creyó este mensaje no tiene ni la voz para reclamar. Así es, Amén. Señor. Amén. De verdad. Por eso hay tantos muertos en el mensaje. Amén. Amén. Por eso tantos jóvenes yéndose al mundo. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los pueda reclamar. Así es. Pero ¿qué de usted? Amén. Usted puede reclamarlos, hermanos. Mi hijo está muerto espiritualmente. Entonces, la gloria de Dios le demostró a ella que por el creer en un profeta de Dios, su hijo fue levantado de los muertos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Satanás no tenía dominio sobre su familia. Amén, Señor, aleluya. Satanás, hermanos, en este último tiempo ha introducido los mismos espíritus de allá antaño. Amén. Así es, Señor, Señor. Así como hubo un pueblo que entró en idolatría, también hubieron hombres y mujeres que se pararon por Dios. Amén. Dios. Y aquí en este último tiempo es exactamente lo mismo. Amén. Amén. Oh, mi Cristo. Ahora vemos el tiempo actual. Acá usted sabe que representa a Estados Unidos. Amén. Amén. Nación. Y cuando el general Washington logró, hermanos, erradicar a los británicos, lo logró expulsar, comenzó
la nación de los Estados Unidos bajo los preceptos de la Biblia. Así es, Señor. Amén. Ellos dijeron, nosotros somos una nación cristiana. Washington podría decir, nosotros somos una nación cristiana y vamos a seguir bajo esos preceptos. Amén. Ahora Chile nació bajo los preceptos de la Iglesia Católica, Señor, es verdad. pero Estados Unidos nació como nación cristiana. Amén. Señor, amén. Ellos tomaron la Biblia y dijeron, nosotros somos una nación de creyentes. Entonces aquel que estaba en el viejo mundo y quería ser libre para servir a Cristo se vino a Estados Unidos. Así es, amén. Amén. Ahora Jesucristo nos ha dicho que nosotros somos libres. Amén. Estados Unidos, ellos dijeron en un comienzo cuando comenzaron, Jesucristo nos ha hecho libres. Amén. Ellos dijeron, nosotros somos una nación cristiana bajo la constitución de la Biblia. Amén. Todas las leyes las sacaban de la Biblia, hermano. Así es, Señor, es verdad. Amén. Amén. Ellos lucharon contra la esclavitud y no pararon hasta que todo hombre fuese libre. Amén. Un tipo de Israel, cuando fue llevado por Josué, conquistando la tierra. Amén. 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 Pero el tiempo pasó y Estados Unidos hizo una nación poderosa. Así es, Señor. Amén. Sus nuevos líderes se habían olvidado, al igual que Acab. Amén. Amén. Se había olvidado de Jehová. Amén. Los nuevos líderes de Estados Unidos se olvidaron de la Biblia y de Dios. Amén. Amén. Ellos no estaban conformes con la tierra que Dios les había dado. Ahora ellos querían conquistar el mundo entero. Oh, Dios. Estados Unidos les entró la misma hambre que le entró a Acab. Amén. Oh, ¿verdad, Padre? Entonces Estados Unidos tuvo la necesidad de hacer alianzas Sí, amén. que le dieran poder internacional. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Estados Unidos fue el que alimentó a Alemania de armamentos? Amén. ¿Sabían ustedes que Estados Unidos alimentó a los franceses de armamentos? Amén. Amén. Y después se armó la guerra Así es. con los armamentos de Estados Unidos y Estados Unidos estaba contento, hermano. Vamos vendiendo. Se hizo poderoso internacionalmente, pero ellos hicieron una alianza. La alianza comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial, en una forma muy secreta. El Vaticano comenzó su poder de conquista bajo el nombre de Vaticano II, Correcto. Amén. convocado por el Papa Juan Pablo XXIII, quien lo anunció el 25 de enero del año 1959. Fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo pasado. Amén. Amén. ¿Saben por qué? Porque ese Concilio Vaticano II, ellos, la religión católica, por así decirlo, dijeron, ya no habrá más persecución, ya no habrá más holocausto, ya no habrá más hombres quemándose. De ahora en adelante mejor nos uniremos. Jezabel estaba actuando una vez más. Amén. Amén. Este concilio fue ideado para conquistar el mundo, para unir las religiones a través de un solo Dios. Amén. 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 Entonces comenzó un casamiento. Al igual que Acab y Jezabel se unieron en matrimonio, Estados Unidos, Acab, conquistaría la tierra. Y el Vaticano Jezabel se uniría a Acab para conquistar el mundo con su paganismo. Amén. 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 Y la Biblia, hermanos, profetiza en Apocalipsis capítulo 13 que las dos bestias Amén. conquistarían el mundo moderno. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén.
Ahora esta Jezabel actual está interesada de que su esposo acá en Estados Unidos prospere. Al igual que Jezabel, ella andaba preocupada. No conseguiste la viña de Nabot, yo te la consigo. Así es, Señor. ¿Cuál es el fin de todo esto? La viña de Nabot. Amén. Así es, Amén. así es, Señor. Amén. Amén. Acá en Estados Unidos puede triunfar. Por tal motivo, Jezabel lo apoya económicamente. Correcto. Amén. El Vaticano ha apoyado económicamente a Estados Unidos. Todo esto está en la historia, hermano. Ahora Estados Unidos, aunque se mueve con su bandera de Estados Unidos y la coloca en todos lados, Amén. en realidad está Estados Unidos peleando para conquistar el mundo religioso que Jezabel quiere conquistar. Así es, Señor. Jezabel lo está logrando. Ellos aún están consiguiendo unificar al mundo con la religión. En este mismo tiempo, Dios llama a Elías. Amén. 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 Justo cuando Jezabel, Vaticano con Estados Unidos estaban haciendo alianzas, entonces Dios en ese mismo momento llama a Elías a la escena. Amén. Dios, así es, Señor. Amén. Y le entrega un mensaje a la nación de los Estados Unidos. Entonces el hermano Branham dice, el juicio de Dios está a la mano por hacer alianza con Roma, Amén. Amén. por permitir que el pueblo de Dios entre en idolatría pagana. Amén. Correcto. Amén. Ahora ponga atención a esta profecía del hermano Branham, que solo los que no han doblado la rodilla a Baal la pueden ver. En el mensaje de la edad de Pérgamo, el hermano Branham dice, párrafo 126, como yo estaba diciendo, este país dijo, bueno, si el señor Kennedy es elegido, los católicos tomarán el control. Estados Unidos, a través de Kennedy, lograron el control, pero Kennedy fue elegido presidente como corresponde, o fue realmente una maniobra política. Ponga atención en el mensaje, condenación por representación. Dice, ¿se fijaron ustedes en las naciones políticas, en las reuniones políticas, en la televisión? Los de Nixon fueron casi todos hombres, pero los representantes de Kennedy, casi todas mujeres. Correcto. Amén. 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 Todas ellas querían besar a Kennedy. Usted sabe, las mujeres, iglesias, Amén. todas ellas querían besar a Kennedy. Las mujeres montadas, ahorcajadas en los automóviles. Todo de esa manera, brincando y saltando. Amén. Y ahora permítame traer algo más. Yo no lo tengo escrito aquí, pero está en las cintas. Y esto está grabado en 1956, cuando yo lo hablé en Chicago, Illinois, estando predicando en esa escuela. Este año va a ser el punto decisivo de América, dice. Amén. Yo estaba allá en ultramar, en África. Cancelé mis reuniones en África. Y también Billy Graham. Algo misterioso estaba ocurriendo. Él también canceló la suya. Tommy Omer también canceló la suya. Y todos nosotros recorrimos Estados Unidos. Mírenlo, mira aquello. El hermano Branham y aquellos 7,000. Fuimos recorriendo los Estados Unidos diciendo, América recibirá o rechazará a Cristo este año. Amén. Señor, amén. Ese año de las elecciones. Amén. Amén. Ahora ponga atención. Dice, pero ¿saben qué? Esto lo digo a mis preciosos hermanos y hermanas de color. Mire, a los hermanos afroamericanos de allá de Estados Unidos. Uno de los más grandes errores que esta nación cometió, lo cometió el 11 de noviembre de este año. Ese fue su gran error fatal. Uno de los errores más grandes que la raza negra alguna vez ha cometido fue allá en Luisiana y allá
Y allá, cuando ellos votaron por Kennedy, todos los negros votaron por Kennedy, la otra noche y le dieron la presidencia, ellos de hecho escupieron el traje de Abraham Lincoln, en donde estaba la sangre del Partido Republicano que los liberó. Correcto. Y amén. votaron por un católico, lo cual Bot mató a Lincoln, el que le disparó, y él murió por la raza negra, Amén. para liberarlo y para que ya no fueran esclavos. Luego ellos cambiaron y votaron por un demócrata. Y aparte de eso, católico más encima, diciéndole que Kennedy era católico. Ellos se ocasionaron una desgracia más grande que jamás haya ocasionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta. El hombre blanco, con su erudición, les ha dado a ellos mucha propaganda errada. Eso es exactamente correcto. Amén. Jezabel había entrado astutamente con el solo fin de conquistar el mundo. Amén. Y con su casamiento con Estados Unidos, ella lo podía hacer. El primer pacto se llevó a cabo, se selló en julio de 1982 entre el presidente norteamericano Ronald Reagan y el entonces Papa Juan Pablo II. El pacto Reagan y Juan Pablo II tenía un solo objetivo: montar una campaña secreta para derribar el comunismo Amén. a cualquier precio. Correcto. Amén. Pero el hermano Branham dijo que el comunismo no podía ser erradicado, porque Dios por algo tiene el comunismo, Amén. para lanzarle una bomba atómica Amén. Amén. Así. al Vaticano. Amén. Amén. Así. Mientras tanto, Jezabel conquistaba el mundo con su doctrina de unión, hibridando la palabra de Dios. Amén. Esto está ocurriendo en este tiempo. Amén. Así es. El Amén. hermano Branham profetizó una sequía espiritual para este último tiempo. Amén. El hermano Branham dijo: no habrá más lluvia, no habrá más Espíritu Santo, excepto para aquellos que crean el mensaje del último tiempo. Amén. Señor. Amén. Amén. Ahora, el mundo religioso siendo marcado como ganado, Amén. sin saberlo. Señor. Amén. Al igual que fue marcado Caín, al igual que fueron marcados aquellos judíos que aceptaron la doctrina de Jezabel, así hoy en día han aceptado el Concilio Mundial de Iglesias. Amén. Amén. Yes, Señor. Amén. Fue entonces cuando el Papa Juan Pablo II levantó un mensaje de William Branham. La foto la buscamos, pero ¿saben qué? La foto ya fue eliminada de toda la información que hay en Google, en YouTube, en cualquier lado. El Papa Juan Pablo II levantó un mensaje del hermano Branham. ¿Usted vio la foto? Amén. ¿Qué dijo el Papa Juan Pablo II? Dijo: no se preocupen por las demás religiones, dijo. Estos son nuestros únicos enemigos. Correcto. Así es. Amén. Amén. No persigan a los demás. Estos son los 7.000 que no han doblado su rodilla a Baal. Amén. A estos persigan. Amén. Oh, Señor. Aleluya. Amén. Dios, Amén. Gloria a Dios. Amén. Comienza la apertura para la novia. Oh, Señor. Viene a través del engaño. En el mensaje de la edad de Pérgamo, el hermano Branham dice lo siguiente: el mismo trato fraudulento que el Partido Demócrata, ponga atención a esto, hermano, yo no tenía idea de lo que había ocurrido, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Amén. ¿Sabían ustedes que en Chile el próximo presidente ya está elegido? Amén. Amén. Así es. Nosotros vamos a votar a las urnas, pero es un gran engaño. Correcto. Señor. Amén. Amén, La Señor. verdad, Madre. Aleluya. Amén. Amén. Ponga atención, el mismo trato fraudulento que el Partido Demócrata hizo en esta última elección. Ahora, eso es correcto.
y los republicanos son iguales de viles. Pero yo estoy hablando de una cosa que ellos mismos probaron. Edgar Hoover, allá en California y en muchos otros estados, porque atención a esto, ellos tenían estas máquinas para votar, puestas de manera que si votaban por Nixon, al mismo tiempo, ese voto votaba también por Kennedy. ¿Están escuchando? Sí, amén. La elección estuvo arreglada. Amén. Y los norteamericanos lo probaron. Miren lo que dice el profeta. Ustedes tenían que votar por Kennedy y por Nixon, y al mismo tiempo votaban ustedes sin saberlo por Kennedy. Nixon no tuvo ninguna posibilidad. Bueno, ahora que ellos han probado ese mal, ese fraude, ellos no hacen nada al respecto. Correcto. Miren lo que dice, estamos viviendo en la hora. Eso es, estamos en el tiempo final. Amén. Ellos lo saben. Ellos probaron el fraude deshonesto y ahora no se hace absolutamente nada. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano? La política es un engaño. Correcto. Así es, amén. Ustedes saben, la política está diseñada para los ricos. Correcto. Amén. La política está diseñada para Jezabel. Pero Elías profetizó que en este tiempo habría una viuda. Amén. Que tendría la palabra de Dios. Amén. Ella se pararía firme con la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Ella tomaría la cruz del Calvario e iría tras la promesa de Dios. Amén. La viuda no será engañada. Amén. Ella ahora es libre para decidir. Gracias, Usted, hermano, hermana, no va a ser engañado. Amén. Usted dirá, yo no seré vencido en este tiempo de engaño religioso. Amén. Tenemos la harina, tenemos el aceite, tenemos la cruz del Calvario, tenemos la palabra profética general. Aleluya. Ahora recuerde, Jesús habló de esta viuda en la Biblia diciendo, había muchas viudas en el tiempo de Elías, Amén. 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 hablando del pueblo de Israel. Amén. Amén. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda gentil allá en Serepta de Sidón. Gloria a Dios para siempre. Nosotros, hermanos, en este último tiempo, aquí en Chile, tenemos el aceite y la harina para mezclarlos, aunque sea un pequeño puñado, hermano, sea lo que sea, pero hay algo real en nuestras manos, hay algo real en nuestra alma. En este último tiempo, nosotros le creemos a Dios, parémonos firmes, creámosle a Dios, entreguemos nuestra vida a Dios. Oh, hermano, sírvale a Dios primero y el resto será añadido. Dios le bendiga, póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ha estado con nosotros, Gracias, Señor. Señor. Amén. Oh, Señor, ha sido una jornada larga, Señor amado. Amén. Oh, Señor, pero estamos preparados, Señor. Amén. Muchos serán engañados, Padre. Amén. Muchos correrán de aquí para allá, Señor. Amén. La ciencia se ha aumentado, Padre Santo. La tecnología se ha aumentado, Señor amado. Oh, Señor, pero la tecnología está diseñada para Satanás, Señor amado. Para los logros satánicos, Señor. Oh, Señor, ¿cómo, Señor amado, están impidiendo que la palabra profética sea anunciada, Padre? Y quieren ocultarnos la verdad, Padre. Oh, Señor, pero aquí tenemos, Señor amado, este pequeño aceite, Señor. Esta pequeña palabra, esta pequeña harina, Padre Santo. Oh, Señor amado, tenemos la cruz del Calvario, Señor amado. Oh, Señor, no seremos engañados, Padre. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor.
Bendice a tu novia aquí presente, Amén. Padre. Dios. Oh Señor, gracias porque te seguimos creyendo. Amén. Oh Señor, bendícelo a la luz de tu palabra. Amén. Bendícelo a la luz de tu palabra y a la luz de tu verdad, Padre. Amén. No nos desampares, no nos abandones, Señor amado. Sí, Señor. Y ahora te pedimos que tú nos bendigas, Padre. Amén. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Shalom, gloria.